Ok. Bienvenidos entonces de nuevo. Y bueno, para respetar a aquellos que llegan puntualmente, yo creo que tenemos que empezar, ¿verdad? Hoy el tema es bastante cortico, pero y por eso tenemos además una hora nada más, porque hoy no hay demasiado eh, eh, tema. Vamos a estar revisando brevemente la actividad uno que ustedes ya deberían empezar, porque es el tema uno y el tema 2. El tema uno es el que vimos la vez pasada y el tema 2 es el que vamos a ver hoy, ¿ok? Entonces con eso vamos a tratar de llenar nuestra horita, ¿ok? Bueno, yo quisiera empezar preguntándoles, me encantó el chat que provoqué con la pregunta y me encantó que participaron muchísimo. Es un tema muy polémico. Definitivamente ambos aspectos son importantes, ¿no? Pero cada uno tiene su punto de vista, así que me encanta que hayan participado. Trataré de hacer uno igual de polémico para esta vez. Quería preguntarle si tenía alguna duda, algún comentario, algún ejemplo, lo que quieran de la última, de la primera sesión. Nada, nada. Bueno. Entonces, si les parece, empiezo con esta segunda y ya saben que aquí la forma es que abren el micrófono y me preguntan si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier cosa que les quede. De todas maneras, tengo dos pequeñas actividades planeadas para el día de hoy. Nada difícil, no se preocupen, son muy sencillas, es simplemente para tratar de tomar un poco lo que vamos viendo y que no se me queden dormidas. Y, y al final entonces vamos a hablar sobre la actividad uno que tenemos ya subida en la plataforma. Paula tiene carita de zorro. ¿Qué pasó, Paula? Ya conecto la cámara. Voy entonces a compartir. Compartir. Y inmediatamente termino, ya saben, yo les subo las diapositivas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a estar viendo este tema 2 que tiene que ver con la gestión de la innovación y la transformación de las compañías. ¿Ok? A ver dónde pongo esto para que no me moleste para pasar la página. Ok. Entonces, esto es un poquito, digamos, los tres puntos importantes que vamos a ver, incluyendo como siempre introducción a objetivos, que es el primero. Luego vamos a estar hablando de la gestión de la innovación y la transformación de las empresas, algunos modelos de negocios innovadores y finalmente digitalización y transformación cultural de las empresas, que es un tema sumamente importante. ¿Ok? Entonces, como para arrancar a hablar de este tema, contarles que un poquito lo que vamos a estar revisando es profundizar más en la gestión de la innovación y la importancia de hacer esto, ¿ok? El cómo debemos promover e implementar la innovación dentro de nuestras empresas para adaptarnos y aprovechar, digamos, esas nuevas oportunidades que existen en el mercado, tanto localmente como globalmente. Luego la importancia de crear estas culturas que nos apoyen en términos de fomentar la innovación, ¿verdad? Creatividad, experimentación y colaboración estratégica. Y muy importante como para tener éxito en estos dos puntos anteriores que acabamos de mencionar, la importancia de implementar esto a través de procesos estructurados y con desarrollo de colaboraciones internas y externas para lograr o para tener más probabilidades de éxito y lograr sostener este éxito a lo largo del tiempo. Entonces, un poquito, digamos, los objetivos claves de este tema tienen que ver con identificar aquellos componentes críticos en una gestión eficaz de la innovación, describir estas estrategias específicas para implementarla. Vamos a estar hablando y desarrollando también el tema de cómo hacemos esto de la cultura innovadora, eh, el uso de tecnologías emergentes y la necesidad del análisis, perdón, que me pasé para atrás, de datos para impulsar la innovación. Y finalmente, cómo apoyar a mi equipo a,
a estar listos para adoptar esta innovación, un poquito desde el liderazgo, desde los, digamos, líderes, jefes, coordinadores, pero también desde todo el equipo de trabajo, ¿ok? Un poquito eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Entonces, en el primer tema, que es el tema de gestión de la innovación y la transformación de las compañías, empecemos un poquito por a qué nos referimos con esto de gestión de la innovación o el manejo de la innovación. Y es importante tener en cuenta que para gestionar la innovación deberíamos pensar en un proceso sistemático. ¿Qué significa eso? Bueno, que primero, si es un proceso, tenemos que desarrollar una serie de pasos para llevarlo a cabo. Y sistemático significa que yo debo dejarme guiar o ser rigurosos en cumplir una serie de reglas, de normas, ¿ok? Para poder aumentar las probabilidades de tener éxito, digamos, en el fin último, que es la implementación de esta innovación. Entonces, por eso dice proceso sistemático para coordinar actividades diseñadas para promover y explotar la innovación de modo de ser competitivos y lograr objetivos estratégicos empresariales. ¿Ok? Y un poquito la pirámide que ven ahí al lado de ese concepto que también está en el temario, tiene que ver un poco con, me acuerdo cuando les presenté en la primera clase aquel Mentimeter en donde les preguntaba cómo ustedes llevaban el tema de innovación en sus empresas, y entonces una de las opciones era, pues la estoy sufriendo, o quisiera que fuera más, o este tipo de cosas. Y es un poquito esta pirámide, ¿no? Esta pirámide lo que nos dice es que, bueno, lo que es la gestión de la innovación, que es lo que vamos a estar hablando hoy, que es como el tope de esta pirámide, que es como deberíamos estar todas las empresas tratando de desarrollar la innovación, es cuando la innovación realmente forma parte de mi estrategia. Entonces, esta punta de esta pirámide. Pero en realidad muchos de nosotros estamos a lo mejor en alguno de los peldaños inferiores. Si empezamos por el extremo inferior que dice innovación oculta, ahí dice un poquito el día a día nos puede, que significa, fíjense que el que viene después es innovación puntual y dice solo ante demanda de clientes, y el que viene después es innovación continua y dice no queda otro remedio, el mercado nos puede. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, el de la base es algo así como que si surge un problema que no podemos resolver, obviamente tenemos que inventar, desarrollar algo nuevo para poderlo resolver si no tenemos a mano, digamos, alguna solución. Entonces, eso tiene que ver con esa innovación oculta, que no estamos ni siquiera siendo conscientes, que no estamos reconociendo que estamos haciendo innovación, pero en realidad estamos haciendo algo de innovación. Porque innovar no es cambiar radicalmente todo lo que hago, sino que innovación también pueden ser cambios eh, incrementales. ¿Ok? Innovación incluye todo eso. Entonces, el siguiente nivel, que es innovación puntual, es, bueno, hago algunos cambios, genero cosas nuevas ante demandas específicas de clientes. Y el tercer color azulito ya más oscuro, que dice innovación continua, es cuando estoy viendo que hay necesidades, demandas del mercado a las cuales yo tengo que, digamos, adaptarme si quiero tener éxito. Y por supuesto, el último es cuando ya realmente yo estoy gestionando esto de manera adecuada, con un proceso sistemático, como acabamos de explicar, ¿ok? Entonces, digamos que no necesariamente como empresa nos metemos de una vez en el tope. A veces es un proceso en donde iniciamos porque es eso o perecemos y vamos aprendiendo. Así como cuando aprendemos a caminar y a correr, que no aprendemos de una, sino que primero gateamos, luego tratamos de pararnos, nos tropezamos y así va. ¿Ok? Entonces, dentro de este mismo gestión de las empresas y la transformación de las compañías, tenemos el tema de las estrategias de gestión de la innovación. Y dentro de estas estrategias encontramos cuatro elementos, ¿ok? El primero de ellos tiene que ver con la cultura de innovación, que ya hemos mencionado, que es un poco entender la importancia de tomar esta cultura de innovación en cada uno de sus elementos y utilizarlos para el día a día. Por ejemplo, esto de fomentar creatividad y experimentación,
que la gente, que nuestros equipos de trabajo no se sientan coartados ante ¿y si hacemos esto así? ¿Y qué les parece si probamos esto? ¿Ok? Que no recibamos una respuesta de, no te pongas a inventar, vamos a seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora. ¿Ok? Eso es una cultura de no innovación. En cambio, una cultura de innovación es al contrario. ¿Y qué se les ocurre que podemos mejorar hoy? ¿Y qué podemos hacer diferente hoy para hacerlo mejor? ¿Ok? Eso, por supuesto, tiene que estar atado al segundo punto que dice aprendizaje mediante errores y aceptación del riesgo y recompensa por asumirlo. ¿Qué significa esto? Que si a mí me van a castigar si me equivoco, si implemento algo nuevo, mejor sigo haciendo lo que he venido haciendo, que ya está probado. Y que aunque no necesariamente es la mejor manera de hacerlo, como ya está probado y hasta ahora hemos salido adelante y hemos sobrevivido con esto, me voy por lo seguro. ¿Ok? Si yo no fomento esto del aprendizaje con riesgo incluso recompensas por asumirlos a pesar de que a veces haya fracasos, nunca vamos a estar dispuestos a arriesgarnos y a probar cosas nuevas. Y eso tiene que ver entonces con el tercer punto que dice, se valora la curiosidad, iniciativa y pensamiento disruptivo. Y pensamiento disruptivo tiene que ver con, bueno, ¿y por qué seguimos haciendo esto así? ¿Y por qué no lo probamos de esta otra manera? ¿Ok? Es como tratar de cambiar las cosas y romper el patrón de lo establecido para tratar de mejorar siempre, obviamente. El segundo punto, que también lo tocamos dentro del concepto de la gestión de innovación, tiene que ver con procesos estructurados. Y, por supuesto, aquí estamos hablando de sistematizar la generación, la evaluación, el desarrollo y la comercialización de ideas, que significa cada uno de los pasos de lo que es la innovación. ¿Ok? Por tanto, hacer esto, digamos, apoyados en lo que es la gestión de proyectos, que nos va a permitir esta sistematización de cada uno de los pasos. Utilizar metodologías de innovación abierta, vamos a estar hablando un poquito más de esto, pero innovación abierta tiene que ver con no solamente trabajar internamente con todos los departamentos de la empresa, sino abrirme a otros posibles organizaciones, personas que puedan ayudarme a innovar. Y vamos a estar hablando más adelante de eso, pero puede ser, por ejemplo, consultoras, puede ser academias, puede ser incluso proveedores, obviamente clientes, etcétera, etcétera. Y usar, por ejemplo, estas metodologías de desarrollo ágil de productos y diseños centrados en el usuario. El fin último de todo esto es poder compartir ideas en soluciones comerciales viables de la manera más, utilizando los menores recursos posibles y aumentando las probabilidades de tener éxito en la implementación. Luego, este tema de todo lo que tiene que ver con la innovación abierta está también relacionado con el punto 4 que dice colaboración y co-creación. Y hablamos entonces de la colaboración interna de todos los departamentos. No es que si tenemos un departamento de innovación, solamente el departamento de innovación innova. No. Es que todos dentro de la empresa, a través de esta cultura de innovación, estamos incluidos en este proceso de innovación, con ideas, con retos, con soluciones posibles a lo que nos planteemos en términos de nuestros proyectos de innovación. Pero también, y esta es la innovación abierta, con agentes externos, que ya se los mencioné, universidades, startups, etcétera. Todos aquellos que nos puedan ayudar tanto a generar ideas como a generar soluciones. Eh, Incluye incubadoras, aceleradoras, alianzas estratégicas, creación de ecosistemas para facilitar flujo continuos de ideas y soluciones. Y finalmente, obviamente apalancarnos en tecnologías y datos, como ya lo mencionamos en la primera parte. Tecnologías emergentes como el Big Data, obviamente utilizar inteligencia artificial para anticipar y personalizar soluciones. ¿Ok?
Bueno, y todo esto un poco resumido en esta figura que llamamos sistemas de gestión de innovación, no es otra cosa que entender esto que aparece aquí en los colorcitos, ¿no? El moradito, el rojo, el amarillo, el azul y el verde como el proceso, ¿verdad? De identificar oportunidades, crear conceptos, desarrollar soluciones y validar soluciones. Es como el proceso, pero el proceso tiene que tener un soporte para que realmente se pueda llevar a cabo y que logremos los objetivos de la empresa y que lo hagamos de manera eficiente. ¿Ok? ¿Y cuál es el soporte? El soporte es lo que está arriba, contexto, liderazgo y soporte, y lo que está abajo, planificación y evaluación del desempeño. ¿Vale? Entonces el contexto tiene que ver un poco con todo esto que hablamos de la cultura de innovación, el liderazgo, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es súper importante, y el soporte en términos de personas, dinero, tiempo, y obviamente un poco lo que es la planeación y luego la evaluación del desempeño. Decimos siempre que aquí una de los pasos más importantes en en este proceso es la validación de conceptos porque allí todavía no hemos puesto demasiado tiempo ni dinero. Entonces, una vez que yo valide el concepto y vea que no es lo suficientemente bueno, tengo que regresarme y otra vez crear nuevos conceptos o volver a identificar la oportunidad, ir más a profundidad y no lanzarme a desarrollar soluciones antes de haber validado bien el concepto. Y por tanto, ahí el soporte es muy importante, la evaluación del desempeño. ¿Ok? En este tema de gestión de la innovación y la transformación de la compañía, por supuesto, hay muchos desafíos. Esto no es un tema fácil y algunos de los que se destaca en la guía que ustedes tienen son estos tres. Primero es la resistencia al cambio, otro tiene que ver con la medición del retorno sobre la inversión y el último está relacionado con el balance de recursos entre explorar versus explotar. En términos de la resistencia al cambio, bueno, todos sabemos que en nuestras organizaciones y en general las personas que conocemos, podemos clasificar a las personas casi que en dos grupos, o podrían ser en tres. Unas que son totalmente adversas al cambio, unas que son totalmente propensas al cambio y unas que no son ni fu ni fa, que están como en el medio, vamos a decirlo así. Entonces, hay que evaluar mi equipo de trabajo como es, porque cuanto más gente adversa al cambio es, más difícil será todo esto de la implementación, ¿ok? Y al final todos somos importantes y todos tenemos que estar involucrados. Y entonces yo tengo que crear los mecanismos ideales para que todos se sientan parte de. Y por eso, como dice aquí, la adopción de nuevas perspectivas requiere comunicación clara, liderazgo comprometido para transformar mentalidades. Luego está la medición del retorno sobre la inversión. Estamos clarísimos que en las organizaciones nosotros tenemos que prácticamente calcularle retorno sobre la inversión o el ROI a todo lo que hacemos. Si estamos en el departamento de marketing, el ROI sobre la inversión en marketing. Si estamos en recursos humanos, sobre lo que hacemos en recursos humanos. Y en este caso, sobre lo que hacemos en innovación. Si nosotros no podemos evaluar el retorno sobre la inversión de lo que pusimos en innovación, entonces no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Puede ser que el producto que lanzamos al mercado se venda muy bien, que a lo mejor el cliente esté muy satisfecho, pero si yo no soy capaz realmente de medir todo esto, entonces no estoy muy segura del resultado. Y a veces es difícil cuantificar todos los resultados. ¿Vale? Porque el ROI, aunque parezca que es nada más dinero, no todo necesariamente se mide en dinero en el corto plazo. En el mediano y largo plazo tal vez, pero en el corto plazo no. ¿Ok? A lo mejor estoy consiguiendo, por ejemplo, mayor satisfacción del consumidor y el retorno en términos de las ventas o de eh, el margen o de las ganancias viene en el mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces es importante desde el principio tener objetivos claros que me permitan diseñar este, las métricas necesarias, eso que llamamos el dashboard o el tablero de mando, ¿verdad? Que me permita medir mi gestión de innovación para cada uno de los proyectos que voy a cometer, ¿vale? Y solamente, digamos, o sea, no hay una receta mágica de cuáles son las métricas, es que depende de cada proyecto y depende de los objetivos de cada proyecto. Es como
un traje hecho a la medida. Y finalmente, en este elemento de los desafíos está el balance de recursos, que dice ahí explorar versus explotar. Planificación precisa para innovar sin descuidar operaciones diarias y mantener la eficiencia. Recuérdense que cuando hablamos de explorar estamos hablando precisamente de innovar, de hacer cosas nuevas, pero lo que me permite generar recursos para hacer la exploración o las cosas nuevas es explotar lo que ya hago, que lo hago bien, porque por algo tengo dinero para explorar o innovar. Entonces yo tengo que hacer un balance perfecto entre ambas cosas. No es que me puedo meter de cabeza en explorar o innovar y dejar de hacer lo que hago en el día a día. Entonces tengo que conseguir también ese balance perfecto. ¿Vale? Entonces, la primera actividad que les voy a poner es esta, es muy sencilla, es simplemente para que despierten un poquito. Fíjense, yo la llamé el ranking del desafío. Dice, con base en los desafíos de gestión de la innovación que acabamos de mencionar, que es resistencia al cambio, medición del rol y balance de recursos, voy a enviarlos a equipos. Y en el equipo van a debatir cuál es el más difícil o el más común de los tres. Y tienen que justificar por qué. Elegir un portavoz que va a hablar cuando nos devolvamos. ¿Ok? Claro el ejercicio de los tres, ¿cuál es el más difícil o el más común? Si creen que no hay uno más difícil, sino que los tres son difíciles. ¿O cuál es el más común? ¿Ok? Y justificar la respuesta. Voy a dejar de compartir. Voy a ver cuántas personas hay y voy a hacer, no voy a hacer muchos equipos, voy a hacer 4 equipos, ¿ok? Entonces, un líder por equipo que pueda decirle al resto el resultado, de cuál de las tres es más común o más difícil y por qué, justificar la respuesta. ¿Vale? Vale. Ya se pueden ir a sus salidas.
Hola Eduardo, acabas de llegar, estabas en una salita y te saliste. Eduardo, bienvenidos. Bueno, entonces rápidamente, somos cuatro equipos, necesito cuatro personas que hablen, uno por cada equipo que diga cuál cree que es la más difícil o la más común en las empresas. A ver, equipo cuatro, vamos a empezar por el equipo cuatro. ¿Alguien del equipo cuatro? Yo no sé en qué equipo estaba, Sí, pero nos recuerdas los nombres. Ok, en el equipo cuatro estaba Alba, Juan, Marta, Mauricio. ¿Alguien del equipo cuatro? Sí, 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 presentes. ¿Nadie? Sí, 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 acá Ah, estamos. Acá estamos los que son. no entendí nada, pero ¿cuál es la respuesta y por qué? Ah, de Ok. una vez, perdóname, es que hasta ahora estaba volviendo. Ah, Vale, no, listo. Como conclusión del equipo 4, ok, coincidimos en que la medición del ROI es ok, quizá la variable más compleja, no tanto común, sino la más compleja de medir. ok, Y compartíamos un poco que seguramente hay organizaciones que disponen presupuesto, pero hay muchas que no, y cuando se ve esa variable, pues muchas veces se abortan proyectos. Esa es como nuestra respuesta. súper. Gracias, equipo 4, gracias, Mauricio. Equipo 3, Andrea, María, Miguel y Paula. listo. En el equipo 3 decidimos que lo más difícil es la resistencia al cambio, porque tú puedes tener un ROI ya pues estipulado, un balance de recursos, pero si las personas que van a usar la transformación digital no cambian la mentalidad, no quieren un futuro mejor, porque a veces como que no ven ese futuro mejor, eh, como que puede venir y no se vuelven aliados de esa tecnología que se va a implementar, pues se pueden volver detractores y pueden hacer que esa transformación digital sea mucho más compleja, con mucha más fricción. Entonces, para nosotros lo más difícil es esa resistencia al cambio por un futuro Vale. mejor. Y a veces es miedo, María, y equipo 3, a veces es miedo con yo no voy a poder, yo no voy a aprender, yo no voy a ser capaz. Entonces ahí está, por eso importancia del liderazgo que vamos a hablar después. Muy bien, Y equipo otra 3, gracias. cosita, y otra cosita es que también a veces tienen miedo de ser reemplazados por la tecnología Mm, y que los saquen del puesto. así es. Vale, gracias. Equipo 2, César, Garzón, Jennifer y Magda. Hola a todos, perdón que yo sigo teniendo problemas con mi cámara, no sé qué cada vez que me conecto no puedo abrirla, pero bueno, con el equipo concordamos que es la medición del ROI, teniendo en cuenta que aunque las empresas digamos que se esfuercen en involucrar nuevas herramientas de innovación, muchas veces no tienen el control precisamente porque son proyectos que pues son a largo plazo, por decirlo así, y no va a ser tan fácil, pues, digamos que medir esta tasa de retorno, ¿sí? Precisamente porque pueda que hagan la implementación de un proyecto, pero al final esto esté subestimado, digamos que precisamente por las personas que están interactuando con estas nuevas herramientas o con esta innovación, ¿sí? Muchas empresas pueden invertir, ¿sí? En nuevas tecnologías, pero las personas que están involucradas o que están en el día a día, pueda que sigan haciendo su proceso como ha venido haciéndolo y pues precisamente por esa razón no permite hacer como una medición tan fácil de esa tasa de retorno. Vale, gracias, Magda. Y equipo 2. Y el equipo 1, Astrid, Jaime, Eliseo, María Alejandra y Natalia, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Ah.
Hola, ¿qué tal? Bueno, en nuestro caso, todos, bueno, la mayoría acordamos de que lo más importante es la resistencia al cambio. Ahí contaba un poco mi experiencia dentro de mi empresa. Nosotros tenemos un equipo específico asociado a todo el tema de innovación. Tienen definida una estrategia de innovación, cuál va a ser el roadmap de acá a 5 años, a qué queremos llegar para el 2035 y demás. Y de hecho hay unos espacios de laboratorio de innovación donde todos tenemos la libertad de poder crear negocios, emprendimientos, soluciones bajo metodologías de innovación. Y claro, los directores ahí están súper comprometidos. Pero sales de este espacio seguro y claro, en el día a día los directores vuelven y dicen, ok, ya, pero ahorita en este espacio no tenemos tiempo para innovar. Entonces, claro, decíamos, a veces los colaboradores se resisten al cambio, pero no es solamente los colaboradores. Los colaboradores podemos tener todas las ganas de hacerlo, pero mientras desde arriba, desde si el programa y de gestión del cambio no tiene bien definido quiénes son tus stakeholders, quiénes son tus aliados, quiénes son tus patrocinadores, cómo es que cambias desde arriba esta mentalidad de querer innovar las cosas en el día a día, va a ser muy difícil poder implementarlo, ¿no? Y lo segundo es que de hecho es el ROI. Eh, ¿Cómo asegurar la rentabilidad de un proyecto a través de las eficiencias? Cuando ya estás en el proyecto es un poco más fácil hacerlo, ¿no? Pero cuando estás sin comenzar, cuando recién estás viendo como muy nebuloso todo, es un poco complicado, aparte que no tenemos la costumbre de hacerlo. Por lo general en nuestra cultura más latinoamericana es más como, ok, al director, al subgerente se le ocurrió hacer esto, vamos por ello porque es una buena idea, pero no lo analizamos desde el inicio, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante indicarlo también. Vale, gracias equipo uno y gracias María Alejandra por ser la vocera. Bueno, nadie eligió la tercera, entonces yo voy a ser la defensora de la tercera. La verdad que la tercera está muy relacionada con las otras dos. Un poco lo que tú decías, María Alejandra, de que, tenemos un espacio de innovación, ahí somos felices innovando, pero cuando salimos al día a día seguimos haciendo lo mismo y ahí no hay capacidad de innovar, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, esperan que la gente innove sin recursos y sin tiempo. Mira, cuando te quede un ratico, vamos a dedicarle a pensar en este problema e innovar, pero sigue haciendo exactamente lo que has venido haciendo con el mismo dinero y los mismos recursos y el mismo equipo. Imposible. Me estoy explicando. O el caso contrario, aquellos que se vuelven locos porque han generado una idea maravillosa que los va a sacar, hacer llegar al cielo y se olvidan del día a día y sin el día a día no gano dinero. Entonces, hay que encontrar el balance perfecto entre las dos cosas, porque si no le dedico suficiente a innovación, esto no va para adelante, pero si olvido lo otro, tampoco voy para adelante, voy para el fondo. Entonces, son ambas cosas al mismo tiempo, ¿ok? Era un poco eso. Muchísimas gracias a todos. Vamos entonces a seguir con las diapositivas. No sé dónde las dejé, pero ya las voy a encontrar. Espérenme. Ahí, ahí la están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos con el tema 3. El tema 3 tiene que ver con los modelos de negocio, ay, perdón, de modelos de negocios innovadores. Y un poquito, pues la introducción a este tema de los modelos de negocios innovadores es que, bueno, por cierto, alguien en el chat, ahora no me acuerdo, pero le respondí mandándole un link de un video que me gusta, que me preguntó que cómo se mide el ROI en los proyectos innovadores. Y precisamente aquí en la primera, el primer cuadrito este amarillo, hablamos de modelos de negocios innovadores igual a ruptura radical de prácticas tradicionales. Pero hay que tener cuidado. Voy, Natalia, ya te dejo hablar. Hay que tener cuidado porque vuelvo a repetir, yo sé que esto es un máster de innovación, que ustedes han debido ver todos estos conceptos en otras materias y yo me tengo que enfocar en lo mío, pero es importante entender que innovación no es solamente radical o disruptiva. Uno puede hacer innovación incremental y a veces innovación incremental es cambiar el empaque de un producto y eso es una innovación que te da un retorno sobre inversión maravilloso. Entonces, digamos, hay un rango de innovación en términos de los cambios y hay diferentes formas de clasificar la innovación, pero hay que entender eso. Entonces, un poquito la respuesta a la pregunta que me hacían es que generalmente cuando la innovación es incremental, que son pequeños a medianos cambios, es más fácil medir el retorno sobre la inversión, pero cuando es radical, que todavía no sabes ni por dónde vas ni para dónde vas, y lo mides en términos de ideas, en términos de recursos, en términos de fallos, en términos de
de propuestas del producto que haces y cuántas veces lo tienes que cambiar, también tienes que medir la parte cualitativa y no solamente la parte cuantitativa, ¿ok? Porque no es fácil hasta que finalmente lo puedas implementar y puedas obtener ese retorno sobre la inversión. Pero a veces hay que tener, digamos, un suficiente, digamos, dinero para invertir en esa primera fase para luego cosechar al final. Entonces, les repito lo que les dije antes, no hay una sola manera de medir esto. Depende de cada proyecto y depende mucho del nivel de lo disruptivo, de lo radical que sea la innovación o si es solamente un cambio mediano o un cambio pequeño. ¿Ok? Natalia, por favor, adelante. Gracias, Raquel. Sí, fui yo la que hice la pregunta, sin embargo, no me llegó el enlace por el chat. No sé si de pronto fue porque no Ah, pequeños. espera, espera a ver qué hice mal, espérate. ¿A alguien le llegó o fui yo que lo hice mal? No llegó, ¿no? A nadie le llegó. Lo mandé en otro chat, será. Espera, ya. Pero dice usted a todos. Mandé un link con un video. ¿No le llegó? ¿Será porque estaban en el grupo de trabajo? Lo voy a mandar otra vez a ver. Yo creo, sí, pudo haber sido eso. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Muchas Qué gracias. raro. O sea que cuando están en el grupo de trabajo no les llegan los links. Vale, vuelvo a Gracias, compartir. No. Ay, Dios mío. Espérense que ahora soy. Ok, aquí, ya la encontré. Vale, entonces estaba en esta diapositiva y les hablaba un poquito de esto, ¿no? De que obviamente hablamos de disrupción en el sentido de cambiar cosas, pero hay grados de. Eh, Obviamente esto puede llegar a ser tan disruptivo como, por ejemplo, crear nuevos mercados. Aquellos de ustedes que conozcan lo que llamamos la teoría de los océanos azules tiene que ver con eso, ¿no? El cómo borrar esas fronteras tradicionales de los mercados y crear nuevas industrias o nuevos mercados a través de nuevas barreras que yo mismo creo y que los demás no están viendo. Y en eso consiste la innovación a veces, ¿no? Ver cosas que los demás no ven. Y bueno, un poquito para introducir el tema de los negocios innovadores, siempre ponemos estos ejemplos de Uber, Airbnb o Netflix que transformaron sus respectivas industrias, redefiniendo no solamente las fronteras de las industrias, sino la interacción entre tecnología y cliente, ¿ok? Que eso también nos mencionábamos en la primera clase y un poquito entender que estos negocios innovadores tienen que satisfacer tanto las necesidades de los consumidores, de las necesidades que tienen actualmente, como al mismo tiempo poder adaptarme dinámicamente a las necesidades futuras y adaptando, por supuesto, adaptando los cambios tecnológicos necesarios. ¿Vale? Entonces, en el tema les presentan tres enfoques claves de negocios innovadores. Uno está basado en lo que llamamos la orientación al cliente, otro en plataformas digitales y otro en economía colaborativa. Estos no son enfoques excluyentes. Estos son enfoques que puedo usar uno de ellos, los tres juntos o dos de ellos, quiero decir. Entonces, obviamente la orientación al cliente es fundamental. Un poco aquí los ejemplos tienen que ver con la personalización del servicio basadas en datos para mejorar experiencia y cómo puedo entonces establecer nuevos estándares en esa experiencia del cliente para lograr primero la satisfacción y luego la lealtad. Recuérdense que una vez que yo logro la satisfacción es que viene la lealtad. La lealtad es un grado superior a la satisfacción. Primero tengo que hacer que el cliente esté satisfecho para que se vuelva leal. ¿Ok? Un ejemplo de eso es Netflix, que utiliza análisis de datos para ofrecer contenido adaptado a cada usuario. En cuanto a las plataformas digitales que están muy presentes prácticamente en todos estos nuevos negocios innovadores, en algunos casos mucho más, son parte fundamental de lo que es la base del negocio, y en otros menos, pero siempre hay algo de digital. ¿Ok? Entonces dice, estas plataformas digitales conectan directamente a consumidores y proveedores, optimizando costos y eficiencia y además permitiéndonos desarrollar esto que llamamos la escalabilidad, que es hacer crecer el negocio con una mínima inversión, porque una vez que tú lo haces sobre plataformas digitales, ya da lo mismo llegar a 10 que llegar a 200.000.
¿Ok? Entonces dice, ejemplo, Airbnb reduce intermediarios al facilitar alojamientos entre particulares. Y economía colaborativa dice, maximiza el uso de activos subutilizados mediante el uso compartido bajo demanda. Un ejemplo de esto es cuando Uber permite que varios pasajeros usen el mismo auto, ¿verdad? El mismo vehículo. Entonces uno se puede montar con varios que vayan en la misma ruta, optimizando el recorrido, sostenibilidad y obviamente menores costos, ¿vale? En la diapositiva que viene hay un poquito más de esto de economías colaborativas, ¿no? Que también se conocen como sharing economy, economía de intercambio, economía compartida, que es el nombre fundamental que le damos aquí. Puede ser a través de consumo colaborativo, en donde intercambio bienes y servicios, puede ser a través de producción colaborativa, a través de crecimiento abierto, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, creo un producto y lo dejo abierto, o finanzas colaborativas, que son sistemas de financiación colectiva. El crowdfunding es un ejemplo básico de eso. Todas estas cosas son economía colaborativa. Aquí hay un poco una lista, no me voy a detener a leer esto, pero se los dejo ahí, una lista de las características y beneficios de la economía colaborativa, y estos son como los típicos formas de consumo que se han popularizado, de consumo de economías colaborativas. El primero es intercambio de hospitalidad, es decir, por ejemplo, yo te presto mi casa cuando tú te vienes a Sevilla a pasar vacaciones y tú me prestas tu casa cuando yo voy a México a conocer algo allá en México. Y entonces simplemente no pagamos uno a los otros, sino que nos intercambiamos por días las casas. O por ejemplo, esto que llamamos el alojamiento por cuidado de casas y mascotas también, que te dejan permanecer en una casa cuando te vas de vacaciones a cambio de que cuides las mascotas. ¿Ok? Alquiler de vehículos con conductor, que es el caso de Uber, intercambio o préstamos de objetos de segunda mano. A veces no esperamos que nos den dinero, sino que, mira, yo te cambio mis zapatos por no sé, una gabardina, qué sé yo. Alojamiento por intercambio de trabajo, alquiler de alojamiento, compartir vehículo para ir al mismo destino, que es el caso de BlaBlaCar, y conexión restaurante domiciliario, que es el caso de Rappi. ¿Ok? Entonces, un poquito para terminar este tema 3 de negocios innovadores, hablemos de un poco la implementación. ¿Cuál sería como la estrategia para garantizar esto que llamamos la escalabilidad y la competitividad de los negocios? Entonces, como siempre, primero análisis profundo del mercado, detectar oportunidades presentes y anticiparme a las futuras, ¿vale? Segundo, base tecnológica sólida, invertir en software, hardware y talento especializado para soportar integración y manejo eficiente de datos complejos. Y sobre todo porque a través de una base tecnológica yo luego puedo escalar fácilmente. Adaptabilidad, escalabilidad, permitir la expansión sin perder eficiencia ante cambios regulatorios o en las demandas de los consumidores. Si yo crezco de 100 a 200.000, si yo tengo una base tecnológica sólida, lo voy a poder hacer. Y el punto cuarto, cultura de innovación continua, que es muy importante, fomentar un ambiente que valore el riesgo calculado y el aprendizaje constante para mantener relevancia y competitividad a largo plazo. Entonces, y esto está muy presente en algo que está al final de esta diapositiva que dice como ideas clave, que una de las cosas que nos pasa cuando generamos un proyecto de innovación que es muy exitoso, no sé qué me está pasando, pero voy a desenchufar esto, es que luego como que perdemos ese impulso innovador y nos volvemos como eh, no innovadores, porque ya hemos alcanzado un éxito tan grande con la innovación que aquí nos estacionamos y aquí nos queremos quedar. Entonces no es así, la innovación tiene que continuar. Y lo que hoy funciona, mañana va a dejar de funcionar otra vez, así que tú tienes que seguir pensando en en promover esta cultura de innovación y seguir adaptándote a nuevas necesidades. ¿Ok? Y bueno, para pasar al tema 4, que es ya el último tema, hablamos de algunos aspectos claves en la transformación digital y cultural de las empresas. O sea, hablamos de como 4 cosas que ya hemos ido mencionando, pero aquí como que las organizamos y las puntualizamos de mejor manera. El primero, que tiene que ver con todo lo que hablamos de la importancia de la cultura, que la mayoría de ustedes, además del ROI, lo escogieron como uno de los principales retos, es el liderazgo proactivo. Muy importante el liderazgo. De nada sirve que nuestros empleados quieran hacerlo, pero que no reciban el apoyo de un liderazgo proactivo, que significa alguien visionario,
que tenga la capacidad de ver más allá del presente, que además conozca tecnologías emergentes. Yo no diría que sea experto profundidad, pero sí que las conozca, que sea promotor de una cultura de cambio e innovación, adoptar la cultura de errores y aprender sobre los errores y no castigar por asumir el riesgo, al contrario, promover el asumir el riesgo. Y que haya inclusividad, un poquito eso que ustedes decían de que hay gente que es adversa al cambio, pero precisamente porque le da miedo. Entonces, ¿cómo genero a través de este liderazgo inclusividad? En donde todos, no importa que unos sean a lo mejor más hábiles en esto de las tecnologías y otros menos, pero que todos podamos contribuir en este proceso de innovación, que todos nos sentamos incluidos. Dos, capacitación constante, porque obviamente todos tenemos que aprender. Fuerza laboral competente, invertir en formación, tecnologías emergentes y métodos ágiles, ¿ok? Esto del Lean Management tiene que ver con cómo hacemos para hacer esta gestión de proyectos que dijimos que era la mejor manera de llevar a cabo una innovación a través de digamos, de la mejor manera, con los menores recursos en el menor tiempo. Y esto tiene que ver con el Lean Management. Acuérdense que el Lean Management es la gerencia de hacer las cosas sin errores, ¿no? Sin que las citas. Por eso es el Lean, o sea, lo haces fino. Tratas de eliminar cualquier error para eliminar costos. Entonces, ¿cómo llevas a cabo ese tipo de cosas? Por supuesto, tienes que formar a la gente en todo este tipo de capacidades y competencias, ¿vale? Integración tecnológica, tecnología para mejorar eficiencia operativa, por ejemplo, ERP, colaboración en la nube, integración tecnológica estratégica y alineada con objetivos empresariales. ¿Ok? Entonces, obviamente todos estos proyectos de innovación tienen que estar alineados con la estrategia. Si no, no estoy hablando de gestión de innovación. Recuérdense la pirámide en la parte de arriba que vimos en la primera diapositiva. Y obviamente la tecnología que necesito es la tecnología que me va a permitir alinear todo esto. Y finalmente, el cambio cultural. Ya lo hemos mencionado, desarrollo de cultura de innovación, que implica también estructuras horizontales flexibles, promoviendo comunicación y toma de decisiones rápidas. Cuanto más verticales y jerárquicos seamos, más lentos somos y más difícil es llevar a cabo un proceso de innovación. Si es imposible hacer eso, hay que gestionar equipos por proyectos. En los proyectos las cosas son mucho más horizontales, estamos todos más cerca, ¿ok? Y no se valen, digamos, los retrasos por todo lo que es la burocracia de mi organización cuando gestionamos el día a día. Entonces, hay que hacer excepciones cuando estamos innovando o explorando al día a día, que es cuando explotamos lo que estamos haciendo, ¿vale? Y para finalizar esta sección, tenemos estos que están al final del capítulo, que son las ideas claves que me gustaron mucho porque recogen un poco todo lo que vimos y hay estos 6 puntos importantes. Primero tiene que ver con el que ya mencionamos de explorar versus explotar, balance entre lo nuevo y ordeñar lo que se tiene. No nos olvidemos de lo que tenemos porque esa es la vaca lechera que nos da de comer. Colaboración abierta, promover entonces la cooperación sin barreras, quitarme esos paradigmas de que se van a enterar los competidores y entonces ya no voy a ser yo el primero en lanzar esto la primera vez. No, no, no. Innovación abierta. Cuanto más gente colabore, mejor va a ser el resultado. Celebración sin arrogancia. Significa reconocer logros sin perder la humildad para mantener un ambiente positivo y también para no cerrarme a nuevas innovaciones, que era lo que decíamos antes, ¿ok? No creer que ya inventé la rueda y ya no puedo inventar más nada. No, siempre se puede mejorar. Siempre hay cosas que cambiar. Escucha activa al cliente, que también está relacionado con el anterior, con la arrogancia de que como soy el líder porque creé algo maravilloso, entonces ya el cliente se tiene que postrar a mis pies. Jamás. El cliente siempre va a ser el rey de mi organización. Olvidar éxitos pasados, dice dejar atrás logros previos para evitar estancamiento y abrirse a nuevas ideas, está muy relacionado con el de celebración sin arrogancia y tolerancia al fracaso, aceptar errores como parte del aprendizaje y fomentar la experimentación. Yo les traía aquí una actividad, pero se las dejo de tarea si la quieren hacer para practicar, porque quiero hablar un poquito de la actividad. Estamos ya justo sobre el tiempo. Es que tomen estos 5 temas que les acabo de poner en las ideas clave y que piensen en una acción concreta y simple
los iba a mandar a grupos y que cada grupo pensara en uno, pero ya no tenemos tiempo, entonces si quieren ustedes traten de pensar en una idea concreta que alguien pudiese implementar en su empresa mañana. Por ejemplo, en cuanto a tolerancia al fracaso, olvidar éxitos pasados, colaboración abierta, escucha activa al cliente, celebración sin arrogancia o explorar versus explotar. ¿Qué podría hacer un jefe de equipo mañana para fomentar ese principio en su empresa? ¿Ok? Como algo práctico, muy fácil de hacer. Y bueno, esta es la última diapositiva y lo que quiero ahora es compartir la actividad. La actividad ustedes ya la tenían, yo les había mandado un mensajito en los foros que por favor la trajeran revisada. Yo lo que voy a hacer es pasar rápidamente y más bien dejar unos minutitos si ustedes tienen alguna pregunta, ¿ok? Pero la voy a compartir y voy a pasar rápidamente, así como por la actividad y más bien que ustedes me pregunten si tienen alguna duda. Si lo comparto sería Profe, bueno. mientras, Sí, mientras compartes, qué pena interrumpirte, es que yo estaba haciendo el test del tema 1 y hay una pregunta que tengo una duda que me ha quedado dos dale, veces dale, mala. dale. Y es la que dice, ¿qué elemento forma la base sobre la que operan todas las funciones digitales? Yo primero escogí basada en comportamiento y me quedó mala y después era demográfica y también me quedó mala, entonces, y leí otra vez y como que vi el video y no supe la respuesta nunca. A ver, yo te puedo explicar si tienes alguna particular, pero yo lo que no te puedo dar es la respuesta, porque la idea es que No, tú ¿cómo veas el video. explicarme cuál es la idea? Sí, no, me lo vi y leí y no encontré la respuesta, por eso pensaba que era basada en comportamientos y le pregunté a mi grupo y también dijeron lo mismo, entonces no sé si es que no nos quedó claro ese A tema, ver, ese pedacito vamos a hacer algo. Me la preguntas por el foro, de pero me una, preguntas específicamente el tema, no la respuesta, sino el tema, y yo te explico. ¿Vale, de María una. del Mar? Dale, gracias, profe, Vale, de una, no, gracias. a ti. Voy a ver si puedo compartir el archivo. Creo que es este. Y bueno, como ustedes ya saben, tenemos tres actividades. El último es de IKEA porque en toda la maestría utilizamos ese caso para todas las materias. Ese no nos dejaron elegir y entonces yo elegí el primero de Alpina, que es un caso colombiano, porque muchos de ustedes son de Colombia, y un caso español, que es Inditex, porque estamos en España y además muchos de ustedes también son de España. Otro día escogería alguno de México y de otros países. Entonces, este es el caso, creo que lo están viendo. Este primer caso va solamente del tema uno y 2, que es el que acabamos de ver, ¿vale? La idea, bueno, aquí hay un pequeño brief de la compañía. Esta compañía es una empresa global que está presente en muchísimos países, como dice allí, Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos. Es una empresa muy grande y también en América Central. Y tiene un portafolio muy grande de productos de consumo masivo muy relacionado con lácteos. ¿Ok? Aquí hay algunos links que ustedes pueden buscar, pero ustedes siéntanse libres de buscar información en donde ustedes crean, mientras que sean sitios, digamos, de fuentes fidedignas, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, desarrollar estos dos puntos que son el tema 1 y el tema 2. El primero es un diagnóstico de transformación digital y algunas pautas, digamos, para facilitarle eso. Es, por ejemplo, evidencia de digitalización en front y back office. Y algunos ejemplos, no es que tengan que poner esto nada más, pongan todo lo que ustedes encuentren en cuanto a evidencia de digitalización. Entonces, canales, datos, automatización, lo que llamamos el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, todo lo que ustedes encuentren. Oportunidades y riesgos en cuanto a ciberseguridad, brecha digital, escalabilidad regional y los KPIs, que son la manera en cómo miden. Acuérdense que bueno, se los puse en inglés, pero son los Key Performance Indicators, que son las métricas críticas para evaluar, digamos, este diagnóstico de transformación digital. Y si ustedes encuentran que hay alguna brecha, ¿vale? Y el segundo punto, que es el tema que acabamos de ver, es procesos, ideación, experimentación, aprendizaje, colaboración interna, externa, ecosistemas, es decir, que ustedes más o menos hagan un análisis de la gestión de la innovación, que es el proceso de gestión de innovación en la empresa, de lo que ustedes encuentren en las fuentes públicas, obviamente.
y barreras y facilitadores, ya sea culturales, propuestas para fortalecer cultura y gobierno de innovación. Es un poco aplicar todo lo que vimos hoy en el tema a el caso de, ¿cómo se llama? De Alpina, que es el caso que les he puesto, ¿vale? Y bueno, aquí hay una serie de detalles en cuanto a qué espero de las presentaciones. Ya saben que las presentaciones, las tareas, las actividades las suben ustedes en la página. A mí me gustaría que pusieran roles por cada integrante en la portada, ¿ok? Que significa que, por ejemplo, si hay alguien que se va a encargar específicamente más del tema uno de la primera parte, que ponga que esa es su responsabilidad principal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que si van a usar IA, que la reporten, no es obligatorio, solamente es obligatorio en la actividad 3, aquí no es obligatorio, pero que si la van a usar, la reporten, que lo que quiero que suban es un archivo en PowerPoint, ¿ok? No en PDF, no en Word, en PowerPoint. Máximo 12 a 15 diapositivas. Si ustedes creen que con 8 tienen todo, 8. No tienen que ser 15, no se vuelvan locos haciendo 15. Este es como el máximo, ¿ok? Y nada, que pongan el nombre del equipo de esta manera y el plazo está indicado allí, ¿vale? Esto es un poco la rúbrica, perdón, los criterios de evaluación. Para la primera parte es 40, la segunda parte es 40 y luego la presentación, narrativa y coordinación del equipo 20. Y aquí van a encontrar la rúbrica de un poco la evaluación, cuando tienen 4, cuando tienen 2, 5, cuando tienen 1 y cuando tienen 0. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito la actividad. Es muy sencilla, es prácticamente tomar lo que hemos hecho y hacer la búsqueda de la información y tratar de ponerlo en práctica, que yo he tratado de hacerlo como con casitos prácticos que hemos estado haciendo cuando los hago pensar, por ejemplo, hoy con las dos actividades, ese tipo de cosas. Entonces, no sé si tienen alguna duda de la actividad, levanten la mano, abran el micrófono, pregúntenme lo que quieran de la actividad. Profe, en esa actividad nos tenemos que poner es como en un rol, como en una consultoría, como si Alpina estuviera viniendo a nosotros y nosotros le hacemos un informe de cómo están, o No, es más, bueno, si lo quieren hacer así, pero no es tanto consultor, porque un consultor es más decirle qué deben hacer, y aquí es un poco más una auditoría, como tú acabas de decir. Puedes elaborar algunas cosas en los casos que te los pida de mejoras, ¿ok? Pero es más la auditoría, ¿vale? Pero si lo quieres ver como una consultoría, que es una auditoría en donde alguien de afuera ve cosas que los de adentro no ven, está bien. Mientras que reportes lo que te pido ahí, no hay ningún problema. María. Profe, sí, disculpa. profe, perdón, si era la palabra auditoría. Gracias, profe, por la respuesta. No, vale. Profe, sería como entonces investigar lo que ellos ya tienen y cómo lo están trabajando, según lo que hemos visto. Exactamente, exactamente. Ok, Aunque ok. fíjate que en algunos puntos, en algunos que yo, a ver, déjame, eh, en algunos puntos hay que ser como un poco crítico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te digo, déjame devolverme a brechas detectadas, ¿ok? Entonces, si tú ves que hay alguna cosa que ellos no estén haciendo de lo que nosotros hemos puesto en las diapositivas, en el tema, que deberían estar haciendo mejor, ¿ok? Aunque es una gran empresa, estoy segura que están haciendo la mayoría de las cosas bien, pero bueno, siempre hay áreas de mejora, ¿vale? Listo, profe, gracias. Jennifer. Profe, entonces, para resumir, es una entrega en PowerPoint como tipo auditoría. Tengo entendido que es para el 24 de noviembre, ¿cierto? Yo la Dentro de verdad 15 días. no me sé la fecha, pero lo podemos ver inmediatamente en este momento porque está, o sea, eso ni siquiera lo subo yo, está como subido ya, ya lo veo, ya lo veo. Sí, es Ya, entrega para el 24 de noviembre según el ok, cronograma, lo que estoy viendo acá. ok, exacto. Eh, Está todo el pero programa fijado. entonces, ahí es simplemente subirte la presentación o también va a haber presentación oral. No, solamente subirme la presentación, por tanto, y esa pregunta tuya es muy importante. La presentación es esquemática porque es en PowerPoint, no es en Word, o sea, no me van a escribir un párrafo, dos párrafos, cinco párrafos, sino que es más en tipo bullets o, ¿sí? Punticos,
pero suficientemente explicativa, es decir, que yo la lea y entienda lo que ustedes quieren decir. No es una presentación en donde yo presento, pongo una palabra y yo me acuerdo de lo que tengo que decir, sino que prácticamente casi que como mis diapositivas que explican un poco, que ustedes la leen y entienden, ¿sí? Porque yo la voy a leer solita y tengo que entender lo que ustedes quieren decir, ¿vale? Ok. ¿Sí? Y la última que te tengo que ahí un poco, María del Mar, me dejó preocupada con lo de los test. Ajá. El plazo máximo de los test es lo que dice en el aula, ¿no? 8 de El marzo. plazo máximo es hasta que se termine la materia, exactamente. Ah, Ustedes pueden seguir repitiendo los test cada vez que quieran, me estoy explicando. ya, Así que si ya fallaron tres respuestas, faltan dos nada más, ¿no? ok, ok. O sea, Y por no hay forma de último, equivocarse. Ajá. ¿dónde tienes montado la actividad que me fui a documentos y no la veo? Están actividades, se llama Ah, actividad, actividades. en actividades y Sí. test. Ajá, ahí Ah, está. ok. Listo, ¿Vale? listo. Ustedes ya Gracias. tienen los grupos, eso los designó ahí, no, yo no los designé, son los mismos grupos para todas las materias, ¿vale? Listo. Gracias. Y lo sube obviamente una persona por grupo, el líder del grupo. ¿Ok? Vale. Bueno, chicos, si eso es todo, que tengan una linda semana. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Que estés muy Raquel. bien. Gracias, Gracias a profe. todos. A ustedes. Gracias, Raquel. Chao. A todos que les den buena tarde.